Hola, buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de Física 2, en el que cubrimos electricidad, magnetismo y óptica. En el tema anterior estuvimos introduciendo el concepto de carga y también estuvimos hablando del campo eléctrico. En este tema de lo que vamos a hablar es de la ley de Gauss. Eh, Antes de eso, antes de hablar de la ley de Gauss, vamos a primero introducir unos cuantos conceptos de cálculo vectorial. Y entonces, pues esta primera clase de este tema pues, va a ser sobre todo básicamente de matemáticas. Vamos a repasar conceptos que creo que quizá algunos ya podáis conocerlos, pero pues con la idea de fijar notación y de tener claro, eh, aún más claro, pues algunas cosas que vamos a necesitar, pues lo vamos a repasar. Después vamos a empezar a hablar de la ley de Gauss y para eso vamos a necesitar introducir el concepto de flujo eléctrico, que es esencial antes de propiamente hablar de la ley de Gauss. Y finalmente, pues porque en algún lado había que meterlos, pues hablaremos un poco de cómo se comportan los campos y las cargas eléctricas cuando estamos en condiciones de equilibrio electrostático, que son unas condiciones que describiremos y fijaremos, y prácticamente todo lo que vamos a ver en esta primera parte de electricidad va a cumplir esas condiciones, salvo alguna pequeña excepción puntual. Y también para finalizar, pues ya hablaremos del campo eléctrico de ruptura eh, y veremos pues algunos ejemplos y algunas ilustraciones para describirlo. Bueno, pues vamos entonces a empezar con esta primera parte de cálculo vectorial. Eh, y bueno, pues lo primero que vamos a ver es distintos sistemas de coordenadas. ¿Vale? Nosotros el sistema de coordenadas más común es el sistema de coordenadas cartesiano. Este es el que seguro que todos conocéis. Y entonces en el sistema de coordenadas cartesiano, pues lo que tenemos es que para definir una posición, ¿vale? Y esa posición normalmente la vamos a representar con este vector, con el vector r, pues lo que hacemos es dividir el espacio, si estamos en dos dimensiones, pues en dos ejes, y si estamos en tres dimensiones, pues en tres ejes. ¿Vale? Esos ejes los etiquetamos con tres letras que ya sabéis que son pues X, Y y Z. ¿Vale? Es muy importante que vaya siempre en este orden, X, Y y Z. Porque fijaros, el producto vectorial de X, normalmente siempre les pongo un gorrito, el producto vectorial de X por Y tiene que dar Z, el producto vectorial de Y por Z tiene que dar X y el producto vectorial de Z por X tiene que dar Y. Es decir, siempre después cuando hago el producto vectorial de X por Y, pues eso me da Z y así, y si añado y si voy recorriendo las variables en orden cíclico, después de la X viene la Y, y aquí pongo una Z y aquí pongo una X, y después de la Z viene la X, pues entonces esto siempre se va a cumplir, ¿vale? Si no los ordeno así, si por ejemplo pongo aquí la X y aquí la Z, fijaros que al hacer el producto vectorial de uno por otro, pues entonces el vector que aquí sale, pues sale cambiado de signo, y entonces estaría en un sistema de coordenadas contracíclico. Eso complica mucho las cuentas, pues me van a aparecer signos menos pues, por todos lados. Entonces ya digo, en el sistema de coordenadas cartesiano, una posición se especifica con tres números que son ni más ni menos que las posiciones que yo voy a tener que recorrer en cada una de estas dimensiones. ¿Vale? Pues lo que me está diciendo es muévete 4 unidades para acá en el eje X, 3 unidades para acá en el eje Y y a lo mejor ninguna unidad en el eje Z. ¿Vale? Y entonces pues estas coordenadas serían entonces 4, 3, 0. ¿Vale? Que se corresponden con 4x más 3y más 0 veces z. ¿Vale? Es decir, r es tres coordenadas, x, y z. ¿Vale? Voy a necesitar otra cosa, que es
A veces voy a necesitar hacer integrales en el sistema de coordenadas cartesiano, y para ello pues necesito definir el diferencial. Si lo que quiero integrar es una línea, pues entonces necesito definir el diferencial de línea, ¿vale? Y el diferencial de línea en coordenadas cartesianas se define así: diferencial de x, diferencial de y más diferencial de z. De tal forma que si, por ejemplo, pues yo hago una integral del diferencial de línea, por ejemplo, quiero hacer la integral a lo largo de esta línea, ¿vale? Una línea en la cual me muevo de la posición 4, 3, 0 a la posición 4, 1, 0, ¿vale? Pues entonces esta integral, fijaros que si este le llamo RA y este le llamo RB, pues esta integral es de RA hasta RB. Entonces pues escribo esto aquí. Esto es la integral de diferencial de x por x más diferencial de y por y más diferencial de z por z. Pero fijaros, esta integral se puede descomponer en tres integrales. Entonces primero integro la x, después integro la y por último pues integro la z. Pero es que como la x no ha variado, sería la integral entre x desde x igual a 4 a x igual a 4, pues esta integral va a dar 0. La y sí varía, es desde que y vale 3, hasta que y vale 1, y la z pues tampoco varía, ¿vale? Varía entre 0 y 0, entonces no varía, y entonces fijaros que esta integral me queda pues 1 menos 3 por y, ¿vale? Entonces es menos 2 por y. Es decir, esta integral me está dando el camino que yo recorro para ir desde el punto A hasta el punto B, que no es otro que sencillamente menos 2 veces y, porque es la única coordenada que está variando, ¿vale? Esto es un ejemplito de una integral de línea. Este es el caso más sencillo, es que no estoy, el integrando vale 1. O sea, aquí estoy integrando una constante y esto es muy fácil. Pero en general puede ser bastante más complicado. Aquí tendré cosas y entonces las integrales no serán tan sencillas. Pero fijaros que al final se descomponen integrales de una variable de las que ya todos sabéis hacer, vamos, seguro. Si en lugar de eso, voy a coger un poco más de espacio. Otra cosa que me puedo plantear o que vamos a necesitar son los diferenciales de superficie. En coordenadas cartesianas hay tres diferenciales de superficie. Uno con x constante, otro con y constante y el tercero, pues lo podéis adivinar, con z constante, ¿vale? Entonces el diferencial de x constante es es diferencial de y, diferencial de z multiplicado por x. Fijaros que el diferencial de superficie es un vector, igual que lo era el diferencial de línea, ¿vale? El diferencial de línea también es un vector. Entonces yo esta integral estoy haciendo, esto sería el diferencial de línea, tiene una orientación y yo la estoy recorriendo, al final aquí me tiene que dar un vector, ¿vale? Pues el diferencial de superficie igual. Y geométricamente, pues ¿cómo lo interpreto? Bueno, pues el diferencial de superficie de x constantes, y este es mi eje de coordenadas, y esto es x, y esto es y esto es z. El diferencial de superficie de x constante pues sería una superficie, un cachito infinitesimal de superficie de longitud, de longitudes, o sea, de área diferencial de z por diferencial de y que apunta en la dirección x unitaria, ¿vale? Este sería el diferencial de superficie. Y lo mismo que antes, pues lo puedo meter, perdona, esto no, aquí no tiene este símbolo de vector. Y lo puedo meter en una integral de superficie, pues para saber cuánto vale una superficie determinada, ¿vale? Imaginaos que tengo este cuadrado o esta superficie que, si está alineada en el plano YZ, pues la puedo trocear en pequeños cachitos infinitesimales como estos de aquí, porque la x es constante, ¿no? Entonces lo puedo trocear en infinitos cachitos, los puedo sumar y eso al final es lo que era una integral, ¿no? Entonces esta integral S puedo saber cuánto vale su área haciendo esta integral, ¿no?
Y lo mismo, pues este diferencial de S al final es esto de aquí y una integral de superficie ya sabéis que es como si fueran dos integrales, ¿vale? Y por último, otra cosa que puedo necesitar de hacer son integrales de volumen y para eso pues voy a necesitar el diferencial de volumen. El diferencial de volumen no es vectorial, esto es un elemento de volumen que no tiene una dirección. Aquí necesito definir una dirección porque esto al ser una superficie abierta pues puede tener dos orientaciones posibles, pero el diferencial de volumen no tiene esa ambigüedad y entonces no hace falta especificarle una dirección. Y entonces el diferencial de volumen en coordenadas cartesianas pues tiene esta expresión de aquí. Y entonces si aparece dentro de una integral, si yo quiero ver un volumen concreto cuánto vale, pues lo troceo en cachitos infinitesimales de ese volumen y al final me van a quedar tres integrales, una en x, otra en y, otra en z, de los diferenciales de x, de y y de z respectivamente. Cuando tengo este tipo de integrales, pues probablemente ya sepáis que en el fondo son como lo mismo que las integrales de una variable, solo que se dejan las otras, tú integras z y dejando las otras dos constantes y así pues vas resolviendo, ¿vale? Entonces al final viene a ser muy parecido. Muy bien, estos son las integrales de, el sistema de coordenadas cartesiano. Esto se supone que ya lo conocemos, hemos trabajado con ello y posiblemente en la asignatura de cálculo que tuvisteis el año pasado, pues lo utilizasteis. También creo que habéis utilizado otros sistemas de coordenadas, como pueden ser el cilíndrico y el esférico. Vamos a hablar un poquito de ellos porque sí que vamos a hacer un uso muy intensivo de ello a lo largo de la asignatura, así que necesito que esto lo tengamos claro. Vale, pues en el sistema de coordenadas cilíndrico... perdón. Aquí, está para acá, yo me voy. En el sistema de coordenadas cilíndrico, pues en lugar de tener x, y z para definir una posición, el vector de posición se define con la distancia a un eje específico que normalmente se toma por convenio es el eje z, en el estándar es el eje z, después hay un eje que nosotros vamos a decir que es el mismo que el eje x y después también necesitamos, ya ahí tenemos, bueno, una variable es la distancia al eje, otro es el ángulo sobre este eje x, tomado en este sentido de aquí, en el sentido tal que con la regla de la mano derecha te da la orientación del eje z, y finalmente necesitamos la altura sobre el eje z, ¿vale? Distancia del eje z, ángulo sobre el eje x y altura en el eje z, ¿vale? Esas son las tres variables. Están aquí representadas, esto sería ρ, el ángulo y la altura sobre el eje z. Fijaros, si estoy en un espacio de 3 dimensiones, siempre necesito 3 variables para definir una posición, ¿no? Entonces, en coordenadas cilíndricas no uso x y z, sino que uso distancia al eje, que por convenio usamos la letra ρ, ángulo y z, ¿vale? Y con eso pues ya lo he especificado. Fijaros, esto, otra forma de escribirlo, pues podría ser la siguiente, podría ser ρ, un vector que apunta en la dirección de donde esté el objeto, por ejemplo en este caso ρ apuntaría hacia acá, ¿vale? Más la altura en el eje z, ¿vale? Entonces esto sería, bueno, z estaría aquí y esto sería la suma de estos dos vectores, me da la posición, esto sería R, ¿vale? Me da la posición de este punto. Aquí fijaros que ρ en z es constante, este no varía con la posición. ρ es una de las coordenadas que necesito, z es otra, entonces ¿dónde está phi? Bueno, phi está escondido aquí. Esta es la principal diferencia con el sistema de coordenadas cartesiano. En el sistema de coordenadas cartesiano, x, y z son constantes, es decir, no dependen de la posición. Sin embargo, en el sistema de coordenadas cilíndrico, z sí es constante, pero el vector unitario ρ depende de la posición, depende en concreto del ángulo, ¿vale? Donde esté
que yo tenga que coger para esa coordenada, ¿vale? Eso es importante porque, por ejemplo, cuando hago una integral de línea a lo largo de este arco, ρ va cambiando, mientras que x y z en el sistema de coordenadas cartesiano no cambiaba. Esa es una de las principales diferencias. Igual que había hecho antes, pues voy a necesitar, por ejemplo, el diferencial de línea, que para coordenadas cilíndricas se define de la siguiente forma. Es diferencial de ρ por ρ unitario, más ρ diferencial de φ por φ unitario, más diferencial de z por z unitario. Fijaros, si yo quiero hacer una integral, por ejemplo, a lo largo del eje z, pues por los mismos motivos que dimos antes, las componentes que vayan aquí y aquí se van a anular y solamente tendré que tener en cuenta esta de aquí. Mientras que si yo me voy moviendo a lo largo de este arco, lo que permanece constante pues es el radio. ρ sería constante a lo largo de este ángulo. Estoy a la misma distancia del eje en toda la posición que hay por aquí, ¿no? Entonces, en ese caso, el diferencial de ρ sería 0, la altura tampoco está cambiando y lo que estaría cambiando sería el ángulo. Entonces me tendría que quedar con esta componente de aquí. Nosotros todas las integrales de este tipo que hagamos vamos a hacerlas muy sencillitas porque solamente vamos a mover una de las variables. Siempre van a ser de radio constante, de ángulo constante o de altura constante. Y entonces eso nos va a permitir hacer unas simplificaciones importantes que si no se complicaría mucho todas las cuentas que queremos hacer. Vale, otra cosa que podemos necesitar es, al igual que antes, pues los diferenciales de superficie. Y en este caso pues ocurre lo mismo. Antes teníamos el diferencial de superficie de x, y o z constante, y aquí pues análogamente tenemos diferencial de superficie de radio constante, diferencial de superficie de ángulo constante, diferencial de superficie de z constante, ¿vale? Entonces eso se correspondería, pues voy a intentar dibujarlo, pues por ejemplo el diferencial de superficie de radio constante, lo que estamos variando, bueno, voy a primero escribirlo, el diferencial de superficie de radio constante sería diferencial sería ρ diferencial de φ diferencial de z, fijaros, estoy cogiendo esto de aquí, que es lo que está variando, multiplicado por ρ unitario, es decir, el diferencial de superficie de radio constante sería, pues en este dibujo que hay aquí, sería por ejemplo, pues esta superficie de aquí, toda esta superficie de aquí. Fijaros que toda esa superficie solamente está variando z y está variando el ángulo, ¿vale? Yo puedo representar cualquier punto de esa superficie con un radio constante. Y fijaros que en esta superficie, pues lo que comentaba antes, dependiendo de dónde esté, si estoy por ejemplo aquí, pues el radio o el vector ρ apuntará para acá. Si estoy por ejemplo aquí, pues el vector ρ apunta para acá. Siempre apunta radialmente hacia afuera y depende del ángulo depende del ángulo que esté formando con el eje X, ¿vale? Visto desde arriba, pues sería una cosa así. Siempre apuntando hacia afuera. Y aquí dentro estaría el eje Z. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, pues el eje X y ya pues puedo apuntar aquí el eje Y. ¿Vale? Yo puedo escribir esto de aquí aunque esté utilizando un sistema de coordenadas cilíndrico. Y bueno, de forma similar, no lo voy a escribir explícitamente, pero podría obtener el de φ constante cogiendo este término de aquí. Voy a coger otro color. Este de aquí, pues se cogería utilizando este término de aquí, este término de aquí y este término de aquí. Y el de z constante, pues sería cogiendo este término de aquí, este término de aquí y este término de aquí. Se correspondería cada uno con una superficie. Por ejemplo, el de z constante pues sería cualquier superficie en la cual z fuera constante. Entonces la tapa del cilindro, por así decirlo, pues esa sería de z constante. Y un ángulo de φ constante pues sería, ya que estoy por lo pinto, pues sería por ejemplo esto de aquí. ¿Vale? Un sector, ¿no? Como si cojo un trocito del pastel pero infinitamente delgado.
Bueno, pues eso serían las coordenadas cilíndricas. Vamos a ver lo último que ya vamos a ver de coordenadas, pues serían las coordenadas esféricas, ¿vale? Aquí tenéis, no he comentado el diferencial de volumen. Bueno, pues el diferencial de volumen ocurre lo mismo de antes, no tiene carácter vectorial y directamente sería coger estos términos de aquí, entonces sería diferencial de ρ diferencial de phi y diferencial de z, sería un cachito visto así, a ver si lo puedo dibujar más o menos. Esto sería ρ diferencial de phi, este sería un cachito infinitesimal de volumen, ¿vale? Que tiene estas dimensiones, ρ diferencial de phi, diferencial de ρ y diferencial de z de altura, ¿vale? Este cachito infinitesimal sería el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Vale, y finalmente pues tenemos las coordenadas esféricas, ¿vale? Entonces, voy a parar por aquí que me veáis un poco, que no me he marchado. Y entonces en coordenadas esféricas, pues ¿qué ocurre? Pues si antes teníamos posiciones sobre cada uno de los ejes, pues aquí en coordenadas esféricas lo que tenemos es distancia al origen, que sería r, el mismo ángulo que teníamos para cilíndricas, es decir, el ángulo que formas sobre el eje x, y finalmente el ángulo que formas con el eje z. No, bueno, este θ sería este de aquí, rθ, el ángulo que formas con el eje z y el ángulo que formas con el eje x, ¿vale? Entonces, el vector de posición en coordenadas esféricas se define exclusivamente con r, θ y phi, ¿vale? Distancia al origen, ángulo sobre el eje z, ángulo sobre el eje x, en el plano xy, ¿vale? Fijaros, ahora este vector, si lo escribo en forma vectorial, ¿vale? Pues se podría escribir de esta forma, ¿vale? Sencillamente R unitario. Esto ya lo hemos visto varias veces porque es que es lógico, porque un vector es su módulo, este número es el módulo del vector multiplicado por el vector unitario que me indica su dirección y sentido. Entonces dice, bueno, ¿y aquí dónde están las coordenadas? Bueno, pues igual que antes, están escondidas en el vector unitario, de tal forma que para cualquier posición ese vector unitario pues va apuntando a esa posición, ¿vale? Entonces no es como en el caso cartesiano donde los vectores unitarios son constantes, entonces todo de alguna forma se vuelve bastante sencillo. Lo mismo que antes, podemos hablar de cuando necesitemos hacer una integral de línea, pues cogemos un cachito infinitesimal de línea, que en el caso de coordenadas esféricas pues se puede expresar así, diferencial de r por r unitario, uy, se me ha olvidado cómo era, y sí, ρ diferencial de phi, no, este es el de cilíndricas, ρ diferencial de θ, sí, ρ diferencial de θ por θ unitario más, perdón, ρ no, r, más r seno de θ diferencial de phi por phi unitario, ¿vale? Y lo mismo de antes, si necesitamos, casi siempre vamos a trabajar únicamente variando una coordenada, entonces nos podemos olvidar de las otras, de forma que las integrales se quedan bastante más sencillitas. Los diferenciales de superficie pues son similares a como los hemos definido antes, solo que esta vez pues sí, tenemos diferencial de superficie de radio constante, diferencial de superficie de θ constante y diferencial de superficie de phi constante. El de radio constante pues es una sección, si cojo, por ejemplo, vamos a pintar, a ver si consigo pintarlo, pues sería una cosa así, ¿vale? Imaginaos como una proyección sobre una esfera, pues ese sería el diferencial de superficie, donde pues tenemos que esto vale r vector, r diferencial de θ, r seno de θ, diferencial de phi, que se corresponde pues con esto de aquí y esto de aquí, ¿vale?
Y análogamente lo mismo de antes para obtener los otros. Ya eso no, creo que no lo voy a obtener yo. Y aquí fijaros que esto de aquí, pues el diferencial de teta sería esta distancia de aquí, sería r diferencial de teta, y esta distancia de aquí, que es la misma que esta de aquí, pues sería r seno de teta diferencial de phi, ¿vale? Y el diferencial de volumen, pues lo mismo de antes, sería diferencial de r diferencial de teta, r seno de teta diferencial de phi. Vale, una cosa que no hemos comentado todavía es cómo puedo transformar o cómo puedo pasar de un sistema de coordenadas a otro. ¿Vale? Bueno, pues es relativamente fácil si tienes en cuenta pues intentas hacer una proyección de este vector, por ejemplo, este sería el vector R unitario, lo intentas proyectar sobre las coordenadas cartesianas, ¿vale? Vamos a suponer que queremos escribir este vector en coordenadas cartesianas. Bueno, pues fijaros, este vector, la proyección sobre este plano, ¿cuál sería? Pues ese vector es igual a... bueno, vamos a decir, esto lo podemos llamar ρ, ¿vale? Pues sería a r... No, perdón, no le vamos a llamar ρ. Este vector, pues, ¿cómo sería? Sería, esta distancia de aquí sería el módulo de este vector, pero es que este vector es un vector unitario y por definición su módulo vale 1, y entonces pues sería seno de teta por la hipotenusa, ¿no? Pero como la hipotenusa vale 1, pues entonces es directamente seno de teta y ya tengo esta distancia. Y esta distancia de aquí, si la quiero proyectar sobre el eje X, pues tengo que coger el coseno de phi, ¿no? Entonces es seno de teta coseno de phi por X más lo mismo, seno de teta, esta vez seno de phi por Y más, y sobre el eje Z, ¿cómo sería? Bueno, pues en vez del seno de teta, pues directamente si cojo el coseno de teta, Z, pues ya lo tengo, ¿vale? Fijaros, si por ejemplo en alguna ocasión necesito hacer el producto escalar de este vector por Z, pues esto ¿cuánto da? Pues como esta coordenada, pues eso es la proyección sobre el eje Z, ¿no? Entonces esto de aquí vale directamente coseno de Z, ¿vale? Estas componentes me dan igual. Uy, de Z, no, de teta. Madre mía. Estoy parado. Y después sobre el eje X, pues lo mismo, ¿vale? Si quiero, por ejemplo, saber el módulo, yo tengo un vector, este vector, y quiero saber el módulo en función de X y Z, pues fijaros que sencillamente el módulo de ese vector, pues por ejemplo sería, si conozco las coordenadas X y Z, pues sería raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado, ¿vale? Es directamente usando el teorema de Pitágoras, pues ya tengo la dimensión de ese vector. Y al contrario, si por ejemplo quiero saber la componente Z y sé R y sé las coordenadas esféricas, pues la componente Z, sabiendo R, teta y phi, pues lo puedo obtener como sería, pues, si tengo R, esto es la hipotenusa, esto es el eje, esto es Z, entonces, bueno, yo sé que Z, perdón, R por el coseno de teta es Z, ¿no? Entonces, pues ya está, esto sería, ¿no? Es esto de aquí multiplicado por el coseno de teta. Y de forma similar, bueno, pues X y Z, no voy a entretenerme tampoco en eso, lo podría obtener, ¿vale? Aquí, bueno, aquí lo tenéis. Bueno, estos serían los ángulos, ¿vale? Teta sería el arcoseno de Z partido por R. Si despejáis de aquí teta, pues os sale esa expresión de ahí, y phi, etc., ¿vale? Bueno, pues ya hemos hablado un poquito de sistemas de coordenadas esféricos. Esto, bueno, pues explicado así es muy matemático, seguramente muy abstracto,
probablemente confuso, yo tampoco soy aquí, no lo explico súper bien, pero bueno. Yo espero que a medida que avance el curso y vayamos haciendo ejemplos, pues todo vaya quedando más claro. Vamos a otra cosa que también es muy importante y que vamos a necesitar mucho, que son hablar en más detalle de las integrales de línea y después de las integrales de superficie, ¿vale? Pues muy a menudo encontraremos productos escalares en los que vamos a tener que hacer este tipo de integrales. Vamos a tener que hacer la integral de un campo eléctrico a lo largo de una línea, ¿vale? Entonces eso se llama integral de línea de un campo, bueno, yo lo llamo eléctrico porque uso la letra E, pero puede ser, no tiene por qué ser eléctrico, es un campo vectorial en general, ¿vale? Fijaros que como esto es un producto escalar, producto escalar con el diferencial de línea, pues se puede expresar como el módulo de los dos vectores, el módulo de este vector que es E, multiplicado por el módulo de este vector que es directamente diferencial de L, multiplicado por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Y entonces pues sí, pues es otra forma de escribirlo. ¿Qué significa esto de la integral de línea? Bueno, pues básicamente voy a coger aquí otro folio. En la integral de línea, pues imaginaos que tengo ese campo vectorial, vamos a llamarlo E, voy a dibujarlo de forma así más o menos sencilla, y entonces la integral de línea consiste en coger, la integral de línea, por ejemplo, a lo largo de esta línea consiste en coger y hacer el producto escalar del vector E en este punto con el diferencial de línea en este punto. Esta línea la puedo trocear en infinitos diferenciales de línea, ¿vale? Cada uno un diferencial de línea que va cambiando de dirección, ¿vale? Y entonces lo que hago es, desde el punto R sub A hasta el punto R sub B, cojo y en ese trocito hago el producto escalar, se lo sumo al siguiente trocito el producto escalar entre el campo E y el diferencial de línea, se lo sumo al siguiente trocito siendo el producto escalar entre el campo vectorial E y el diferencial de línea y así sucesivamente, ¿vale? Esa operación, bueno, pues para una línea complicada como esta, pues bueno, pues puede ser bastante compleja. Pero si por ejemplo tengo una línea que es, vamos a pensar que está así, que está en la misma dirección que E, esto es R sub A, esto es R sub B. Fijaros que en cada uno de esos cachitos yo estoy haciendo exactamente el mismo producto escalar. Estoy haciendo E por diferencial de L más E por diferencial de L más E por diferencial, y así hasta que cuente todos esos cachitos. Entonces, utilizando esa regla o esa propiedad del producto escalar, puedo escribir esto, E diferencial de L coseno del ángulo que forman, y fijaros que como el ángulo que forman no varía a lo largo de todo este camino, y eso es una de las claves, que este vector, el vector E y el camino que yo cojo, el diferencial de línea del camino que yo cojo, no cambien su ángulo, pues entonces esto de aquí es constante, y si además el campo E tampoco varía en módulo, pues también es constante y puede salir de la integral. Entonces me queda E coseno de teta por la integral del diferencial de línea, y esto de aquí pues es directamente la longitud de la línea, ¿vale? Sería directamente L. Entonces es E por L por el coseno de teta. Y fijaros, pues esto es una expresión muy sencilla, pero hemos tenido que usar ese truquito, hemos tenido que usar que el ángulo es constante y que el módulo del campo vectorial también es constante, ¿vale? Y si eso pasa, pues entonces puedo hacer esta igualdad es cierta y entonces se queda una cosa muy sencilla. Esto lo puedo expresar así o puedo, si quiero, volver a expresarlo en términos de un producto escalar, pues diciendo que esto de aquí es un vector L, ¿vale? Esto es muy importante, esto lo vamos a usar un montonazo de veces. Esto conviene que lo tengáis muy claro, ¿vale?
que las integrales de línea se pueden simplificar y escribir así cuando se cumple esto. Si no es posible escribir esto, tenemos que irnos a todo lo que os he contado antes, de pues que si la integral del campo, o ya pues dependiendo, pues a lo mejor me conviene utilizar coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas o lo que sea. Se complica bastante, sensiblemente se complica mucho. La mayoría de las veces, ya os digo, vamos a poder usar esto, pero para usar esto pues tenéis que tenerlo claro. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si tengo un camino que es de este tipo? No es curvo, ¿vale? Pero está, digamos, como hecho a trozos. Bueno, pues si ocurre esto, pues lo que hago es, en vez de escribir directamente una única integral, pues la divido en tres integrales. Por ejemplo, tengo aquí una primera integral, una segunda integral y otra integral aquí. Y entonces, pues en cada una de estas, fijaros, aunque no esté alineado con el campo, sí que se cumple esto de aquí. Es verdad que el ángulo es constante. De aquí a aquí ya no, pero a lo largo de esta línea sí es constante. Entonces aquí puedo utilizar el truquito, aquí puedo utilizar el truquito y aquí puedo utilizar el truquito. Y al final el resultado en esa integral, la integral a lo largo de ese camino, pues es E producto escalar por L sub 1, donde L sub 1 pues es este vector, L sub 1, más E producto escalar por L sub 2, más E producto escalar por L sub 3, ¿vale? Fijaros qué pasa si ese camino pues es de este tipo. ¿Cuánto va a dar esa integral? Pues esa integral, fijaros que da 0 porque, pues, bueno, primero, como me estoy moviendo perpendicular a las líneas de campo, pues este producto escalar es el producto escalar entre dos vectores perpendiculares y eso da 0. Este de aquí es E por L, este vuelve a ser 0, y este de aquí, como está oponiéndose al campo vectorial, el camino está yendo en contra del campo vectorial, pues es menos E por L, y entonces al final pues ese da 0. En general, y esto vale para, aunque no sean rectas, si por ejemplo son líneas curvilíneas, ¿vale? Pues si el camino es cerrado y el campo vectorial es de este tipo, que este tipo de campo se llama no solenoidal, pues entonces la integral a lo largo de cualquier camino, la integral de línea a lo largo de cualquier camino cerrado va a valer 0. ¿Cuándo no se va a cumplir eso? Bueno, pues si el campo vectorial, en vez de ser de este tipo, hace cosas de este tipo, es decir, tiene líneas que se cierran sobre sí mismas, pues fijaros que ahí sí que puedo coger caminos que integrales de línea de tal forma que siempre va sumando, siempre va sumando, siempre va sumando. Este tipo, aquí la integral de línea diferencial de L en este camino es distinto de 0, ¿vale? Entonces, para que esto sea verdad, para que la integral de camino sea 0, bueno, pues tenemos que tener cuidado y hacer las cosas poquito a poco, descomponiendo el camino a trozos y se comprueba. Y si no, pues te sabes esa regla de que si hay líneas de campo que se cierran del campo vectorial que se cierran sobre sí mismas, pues entonces no se cumple esa condición, ¿vale? Vale, ya por último vamos a hablar de la integral de superficie, que es otra herramienta que nos va a ser esencial. Esa la vamos a utilizar, en este tema vamos a usarla muchísimo. La integral de línea usaremos sobre todo a partir del tema de potencial y mucho también con el campo magnético y tal, pero en este tema de la ley de Gauss vamos a utilizar mucho la integral de superficie. La filosofía es parecida, es yo tengo un campo vectorial, vamos a pensar que es un campo así sencillito, ¿vale? Y entonces yo quiero saber cuántas líneas de campo atraviesan una determinada superficie, que puede estar orientada o no
con ese campo vectorial, ¿vale? Este campo vectorial lo vamos a llamar E, ¿vale? Y entonces, esa superficie, bueno, lo primero, yo tengo que decir qué orientación tiene, porque hay dos posibles, entonces tengo que especificarla yo. Y para hacer eso, ¿qué es lo que hago? Pues digo, bueno, pues voy a coger y voy a trocear esa superficie en cachitos infinitesimales. El diferencial de superficie de este de aquí, lo troceo y hago el producto escalar, diferencial de S, se lo sumo a este de aquí, más diferencial de S, etcétera, etcétera. Más diferencial de S, etcétera, etcétera. Y entonces esa suma infinita pues es la definición de integral, y entonces puedo escribir una cosa así. Lo que hago es eso, es ver cuántas líneas de campo atraviesan normalmente, o sea, atraviesan de forma perpendicular esta superficie, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues lo mismo de antes. Fijaros que si siempre tengo el mismo ángulo entre este vector y el campo E, si ese ángulo es constante en cada punto de la superficie, entonces yo voy a poder escribir, esto de aquí lo puedo escribir así, coseno de teta diferencial de S, donde teta es el ángulo entre los diferenciales de superficie y el vector entre los diferenciales de superficie y el campo vectorial que yo estoy integrando, ¿vale? Y si eso es constante, si eso no varía a lo largo de toda la integral de toda la superficie que yo quiero integrar, pues entonces puede salir de la integral. Y entonces, si además ocurre que el campo vectorial es constante en todo ese contorno, pues estas dos cosas salen de la integral, coseno de teta, me queda la integral del diferencial de S, y esto es por S por el coseno de teta. Y una forma también de escribir esto pues es volver a la notación de producto escalar y digo, bueno, pues me recupero mi notación del vector este de aquí, y por la definición pues yo sé que si esto lo trato como una superficie y le puedo poner, y puedo decir que es una superficie donde esto lo que significa es S, es el área de la superficie multiplicado por un vector normal a esa superficie, que para poder yo escribir esto pues tiene que ser constante, si no pues esta superficie tendría un valor diferente de la normal en cada punto, y entonces pues esto es directamente el producto escalar entre esas dos cosas, ¿vale? Fijaros que si esa superficie está tangente a las líneas, pues el coseno de teta, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí van a valer 90 grados, y entonces pues el coseno de 90 es 0, y entonces pues el flujo, esta integral de aquí, la integral de superficie, voy a llamarlo I, pues esta integral vale 0, ¿vale? En este caso pues la integral vale 0. Por ejemplo, una integral que no sería fácil de hacer pues sería una en que la superficie sobre la que yo quiero ver el flujo pues fuera curva, donde las normales no forman un ángulo constante con el campo vectorial. Pero fijaros que hay otra situación, podría ser por ejemplo esta. Imaginaros este campo, y esto lo veremos muchísimo. Fijaros este campo de aquí, y yo me preocupo por esta superficie de aquí, ¿vale? Vamos a pensar que estamos viéndolo desde arriba. Esto podría ser, no sé, una especie de trozo de cilindro. Bueno, no voy a dibujar eso, que lo voy a complicar. Y entonces, pues, en este punto la normal va así, la normal va así, la normal va así. ¿Se cumple esto de aquí? ¿Se cumple que el módulo del campo eléctrico es constante en toda esta superficie? Bueno, pues si puede ser que sí, por el dibujo no es fácil saberlo, pero bueno, yo os digo que sí. Pero lo importante, ¿se cumple que el ángulo que forma la normal de la superficie es constante con el campo vectorial? Por ejemplo, aquí ¿cuánto vale? Pues en principio están apuntando en la misma dirección, el ángulo vale 0. Si me voy un poquito más para acá, bueno, en principio, si el dibujo lo hubiera hecho con más cuidado, están apuntando en la misma dirección y el ángulo pues vuelve a valer 0. Y aquí lo mismo, aquí vale 0, 0, siempre vale 0, ¿no?
Entonces, el coseno hay un ángulo que es el mismo para cualquier punto de esta superficie. Ese ángulo vale lo mismo. Entonces, el ángulo es constante. Entonces puedo escribir esto. Y de hecho, esta integral de superficie, en este caso, la integral de superficie vale E por S directamente, porque el coseno sería E por S coseno de 0, pero el coseno de 0 vale 1. ¿Vale? Fijaros, no significa que la superficie no pueda ser curva, la superficie puede ser curva. La condición para hacer esta simplificación es que el ángulo entre la normal de la superficie y el campo vectorial sea constante, y aquí se cumple, y aquí se cumple, y aquí se cumple. En esta superficie no se cumple, ¿vale? Pero, vale. Bueno, pues ya está. Lo vamos a dejar ahí y el próximo día seguiremos con conceptos ya más puramente de física, como son el flujo eléctrico, ley de Gauss, campo electrostático y campo eléctrico de ruptura. Venga, un saludo a todos.